la lucha contra el narcoterrorismo es un asunto sumamente complicado. Se ha anunciado por parte del gobierno modificaciones a la ley contra el terrorismo para perseguir más fácilmente las capacidades de infiltración del neosenderismo, digamos, a través del Movadef en distintas instituciones sociales, etcétera. Hay problemas con la construcción de bases militares en el Braem, como decíamos en la introducción. Y bueno, lo que es absolutamente contradictorio es que de pronto el embajador del Perú en Buenos Aires, el señor Nicolás Lynch, reciba a la gente del Movadef, cuando acá estamos tratando de sacar estas leyes que prevengan la acción de esta organización. Estamos con Pedro Espadaro, que es congresista de Fuerza 2011, y con Marcos Ibaceta, expresidente de la Sala Nacional Antiterrorista de la Sala Superior, de la Corte Superior de Lima. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bueno, podemos comenzar brevemente con esta insólita noticia de que el embajador del Perú en Argentina, Nicolás Lynch, ha recibido a una delegación del Movadef y ha conversado con ellos, en fin, los ha acogido y todo lo demás. Pero ¿cuál es su...? Bueno, Jaime, en verdad esto es absolutamente inaceptable. Rechazamos estas acciones. Creo que esto es una película ya durmiendo con el enemigo, porque el representante del presidente de la República, que ante las versiones del propio presidente y a los discursos del primer ministro y del presidente de luchar contra el terrorismo, el señor embajador de Argentina recibe a los terroristas en la casa de todos los peruanos, como él ha señalado, solamente porque él decide que él no puede juzgarlos al momento de ir a tocarle la puerta. Hay miles de peruanos en Argentina que no están siendo atendidos por la embajada y el señor se atreve a recibir a los delincuentes terroristas. Lo que vamos a hacer como Fuerza 2011, hemos pedido la destitución inmediata del señor Lynch, y el día lunes vamos a presentar la interpelación al canciller Roncagliolo para que exponga ante la representación nacional si el canciller sabía o no sabía de esta reunión, como lo ha manifestado el propio señor Lynch, y en todo caso también pediremos la censura del canciller. Acá no puede haber medias tintas. Bueno, pero el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, que es el congresista Javier Díez Canseco, que pertenece al mismo grupo político de Nicolás Lynch, pertenecía en todo caso, no creo que pertenece al Partido Socialista, ¿no?, ha dicho que este tema no tiene importancia, que hay otras cosas más importantes como la Haya y todo lo demás. El señor Lynch es el representante del presidente de la República en la Argentina. Esperamos que el presidente de la República tome acciones inmediatas, rápidas y concretas. Separar inmediatamente al señor Lynch, expulsarlo de la Cancillería y poner en orden esa Cancillería, porque no puede ser posible que presenten una tonelada de proyectos de ley en favor de la lucha contra el terrorismo al Congreso de la República para su discusión, y dentro de la casa, es decir, en la Cancillería, están recibiendo. Recuerda, Jaime, que casi censuramos a la ministra de Educación porque un asesor se atrevió a recibir a un grupo de maestros que tienen que ver con el tema del CONARE. No podemos darle un milímetro de espacio al terrorismo, de ninguna manera, y nosotros el día lunes vamos a exigir ya la salida inmediata, si es que no sale el día de hoy, del señor Lynch, y la censura del canciller. Marcos, ha anunciado el gobierno, el presidente del Consejo de Ministros, un proyecto de ley para modificar, actualizar la ley contra el terrorismo. Por ejemplo, nuevos tipos penales para los delitos de terrorismo, como el de captación con fines de instrucción y adoctrinamiento terrorista, conspiración subversiva y de inscripción ilegal de un partido en el sistema electoral, entre otros. También nuevos procedimientos para la investigación, instrucción y el juicio. La propia ministra de Justicia ha dicho que se modifica el Código de Procedimientos Penales y el Código Penal para no beneficiar a los condenados por terrorismo con prescripciones también. En fin, se han anunciado varias cosas. ¿Tiene usted alguna información específica sobre esto, una opinión acerca de cómo debe enfocarse este asunto, este tema? Pues sí. Sí, en primer lugar, se pueden modificar los procedimientos, pero hay que tener cuidado. Todo lo bonito del nuevo Código Procesal Penal se está viniendo al piso. Ya van a proponer una modificación para estirar los plazos de investigación porque no tienen una infraestructura, no tienen gente capacitada y está produciendo demasiada impunidad porque hay que soltar a los presos porque garantiza. Entonces, si se van a hacer modificaciones, hay que pensar en la organización. Había un jurista que decía, la norma procesal, si no tiene una estructura organizativa que la haga viable, por más bonita que sea en la abstracción, no nos sirve. Entonces,
habría que esperar que nos digan qué se va a cambiar y en base a qué organización. Recuerde que antes se construyó la Sala Penal Nacional, Claro. pero se tuvo que organizarla de tal manera que tuviera un movimiento que sea dinámica y que políticamente se pudiera ver dónde estaban las prioridades. Ahora, lo otro. Creo que el paquete llega tarde y llega mal. Ajá. Porque si nos damos cuenta, revisemos. Captación para terrorismo, ¿no? El otro tema es conspiración. Conspiración con fines terroristas. Oiga, Sendero hace tiempo que ha dejado de llamarse Sendero. Sendero hace tiempo que ya no habla de terrorismo. Sendero hace tiempo que habla de lucha política. Sendero se ha disfrazado de Movadef para actuar políticamente. El jurado electoral especial, porque el nacional casi lo inscribe. Sí, pues, así es. Entonces, el jurado electoral especial le dijo no porque tienes como ideología el pensamiento de Gonzalo. No impugnaron esa decisión. Pero nadie del gobierno ilegalizó a Movadef. A Movadef como tal. Así es, como brazo operativo de Sendero. Esto nos lleva a que no habría un nexo causal entre Sendero y el Movadef. Porque si no lo ilegalizamos como brazo del Movadef, así como se ilegalizó en España a Batasuna como brazo político de ETA, y se metió a la cárcel a todo el mundo de Batasuna, aquí no podemos tocar a Movadef. Y Movadef políticamente... Hay que ilegalizar al Movadef al Movadef mismo. Si no se ilegaliza Movadef con sustento, en donde se establezca su relación íntima como brazo político de la organización terrorista, entonces, ¿cómo vamos a aplicar esa norma de captación con fines terroristas? Porque nos van a decir, no es con fines terroristas, es político. Claro. Y entonces han dado un salto, han vuelto a su circuito internacional, pero ya no como Sendero, sino como Movadef. Claro. ¿Y qué están diciendo? Presos políticos y nosotros somos actores políticos. Claro. Y lo sucedido en la Argentina no puede tomarse como un hecho anecdótico que no tiene importancia. Sí la tiene, y desde aquí yo, con todo lo que ya conversamos en muchos años, Jaime, yo exijo, desde mi posición personal si se quiere, pero exijo la desclasificación de todo lo que se ha hecho desde el 2000, porque se ha negociado con los senderistas en la cárcel la flexibilización, la comisión de la verdad. Ya se sabía de la nulidad de los procesos, pero en esos procesos se le había quitado valor probatorio a las pruebas que se habían actuado 20 años antes. Y a los que quedaban condenados, eso iba a provocar una salida masiva. Y a los que quedaban condenados les concedieron beneficios penitenciarios. ¿Quiénes estuvieron allí? Les quitaron, efectivamente se les quitó valor probatorio las pruebas actuadas antes, ¿no? Así es, así es. Entonces no se pudieron volver a repetir. Ya no, pues era imposible. O sea, la lógica nos dice... Entonces esto provocó una liberación importante. No solamente la liberación, el debate está mal cuando se dice quién liberó más. No. El debate debe centrarse quién propició la reestructuración y el fortalecimiento de la organización de Sendero como tal, porque se le estaba dividiendo con el padre Lancier, y de repente otra vez se logran su unidad, logran el control de todos, amagan sobre los arrepentidos y los captan a los que están fuera, y la línea de mando se restablece. La esposa de Abimael Guzmán es un brazo, el más importante que tienen ellos, la señora Elena Iparraguirre, y comienza la infiltración masiva. ¿Quién estaba en el gobierno del señor Toledo de ministro cuando todo esto ocurría? El señor Lynch. Y a él le parece que como Movadef no ha sido ilegalizado, puede recibirlos siendo enemigos del país, y nosotros discutiendo que son el brazo operativo de Sendero, los puede recibir en la embajada. Eso significa que internacionalmente él los está legitimando como actores políticos. Y entonces aplique esas normas que están saliendo del Ejecutivo. Ante todo el mundo ellos van a denunciar persecución política, y otra vez vamos a estar ante la Comisión Interamericana y denunciados ante la Corte Interamericana, porque ellos ya no se muestran como terroristas, sino como políticos. La campaña que ellos están haciendo afuera es
fíjense, señores, hay que liberar a Abimael Guzmán y compañía porque son presos políticos. Esa es la campaña que están haciendo, ¿no es cierto? Entonces es una cosa pues inadmisible. Es que están en la última etapa de su plan, ¿no? Porque desde el acuerdo de paz, ¿cuál era el objetivo? Al cesar la lucha armada por un sector, yo vuelvo a repetir, yo no creo que estén divorciados del otro sector que se mantiene alzado en armas. Con el acuerdo de paz ir negociando y demoliendo lo hecho por el Estado hasta culminar con una amnistía general que ponga fin a lo que ellos dicen, a los problemas derivados de la guerra, y que esta amnistía alcance a todos. Y entonces ahí se ve que había necesidad de condenar a los agentes del Estado, ponerlos al mismo nivel, porque si hay amnistía, entonces todos se van, estamos en igualdad de condiciones, pero los dirigentes de Movadef que dicen, nosotros vamos a actuar políticamente en paz, pero la nueva generación no sabemos a dónde va a apuntar. Y ahora yo me alarmé, ¿no? Porque por la radio y en algunos periódicos vi que un jefe policial había solicitado refuerzos para controlar las Bocatomas, el túnel de Olmos, no solamente porque habían pintas, sino porque le habrían llegado noticias de que hay una columna senderista por la zona. Oiga, si eso es así, no, eso es gravísimo, ya sería muy grave. Yo espero que mañana se aclare más, pero... Eso lo hemos consultado con Jaime Antesana y él opina que eso no sería cierto, ¿no? Que no es probable que haya una columna por ahí. Él piensa que no es así, pero de todos modos hay un jefe policial que ha estado pidiendo refuerzos. Esperemos que... Es preocupante. Es preocupante, claro. Jaime, efectivamente, bueno, creo que coincidir en todas las expresiones que ha dicho Marco, es una de las mentes más brillantes en el tema de la lucha contra, el tema legal de lucha contra el terrorismo. Ha cambiado de estrategia Sendero Luminoso. En la década de los 80, los 90, no solamente mataban gente inocente, es decir, mataban pobladores y robaban los productos avícolas y todo. Hoy, asociado con el narcotráfico, compran los productos a los pobladores al triple o al cuádruple de lo que valen, tienen como aliados estratégicos a muchos de los pobladores y efectivamente tienen un brazo político, además por supuesto asociado con el narcotráfico. Ayer nos hemos quedado alarmados con la presentación de este experto que has tenido en tu programa, en donde ha detallado que prácticamente se estuviera el puente aéreo nuevamente reactivando con el tema del narcotráfico, asociado por supuesto, y ahí está justamente el ala económica de Sendero Luminoso, en donde efectivamente con eso pueden viajar a México, a Chile, a Argentina, a todos los países que quieran, para hacer campaña en favor justamente de esta amnistía que ellos llaman, y por supuesto de querer que Abimael Guzmán y las principales cabecillas de Sendero Luminoso estén afuera en las calles. Entonces esto tenemos que ponerle inmediatamente una acción concreta. Acá no es que el APRA, Acción Popular, acá todos los partidos políticos tienen que ponerse a trabajar en este tema. Acá no puede haber banderas políticas, acá la única bandera que tenemos que tener es la del Perú y defenderla, y el presidente de la República tiene que tener un discurso, pero también tiene que tener una acción concreta. Y una acción concreta será inmediatamente destituir a este señor Lynch, separar a quien piensa como él dentro de su gabinete y dentro de su gobierno, y creo que tenemos que tener una posición sólida, coherente, para que no solamente este paquete de medidas que puede servir, pero no todo es el tema legal, porque además indudablemente aquí falta el tema económico para nuestras Fuerzas Armadas, equipar adecuadamente a nuestras Fuerzas Armadas. No podemos mandarla pues al BRAE pues con flechas y con arco, ¿no? Tenemos que mandarla... Ahora se supone que están en eso, ¿no? Pero hasta ahora no se nota digamos, efectividad. Hoy día hay esta información en el comercio de que hace 6 meses debió iniciarse la construcción de unas bases antisubversivas en la zona de la Convención, luego que se produjo ese ataque hace 6 meses, efectivamente. La base que desarmó Alejandro Toledo en su gobierno, hay que señalarlo, hay que decirlo. Bueno, no sé si estas específicamente eran las que él desarmó otras, pero estas tenían que ser construidas para controlar toda esa región, toda esa zona, y hace 6 meses que no se puede iniciar la construcción por problemas administrativos, según se dice acá, vinculados al hecho de que de los cambios de ministros. Jaime. Yo me pregunto, ¿pero qué tiene que ver un ministro? ¿Acaso el ministro da las órdenes de compra en una situación de guerra? Uno no puede estar sometido a esta clase, digamos, de demoras absurdas. Las explicaciones de los ministros es increíble. Le echan la culpa al gobierno anterior o a la ley anterior, es decir,
tienen 30% de presupuesto gastado en el mes ya terminando octubre y todavía le echan la culpa ya de año y medio del gobierno a los gobiernos anteriores o la legislación anterior. Lo que tenemos que tener son buenos gerentes para que de una vez por todas se gaste, pero se gaste bien. ¿No es cierto? Se gaste lo que tenga que gastarse en favor de las fuerzas, el caso de las fuerzas armadas y la zona de emergencia con mayor razón. Hay un tema que nadie lo está tocando, pero yo lo manejaba como hipótesis muy lejana, pero así como están las cosas, ya no están lejanas. Ya no están lejanas. Miren, ellos, los senderistas, ya como políticos, están en la última fase para la amnistía general y la liberación de Abimael Guzmán y la cúpula. Y el Braem nos está poniendo en jaque con su lucha armada. Sí. ¿No? Nos está poniendo en jaque. No está distrayendo, nos está midiendo. Está midiendo como Estado y la capacidad de respuesta del Estado, y la capacidad de respuesta es nula. Así es. Nula. Entonces yo he tomado nota de lo que ocurre en Olmos, la declaración de esta autoridad policial que se ha difundido, porque esa hipótesis era: si no logran la amnistía con acción política, pero ya están infiltrados por todos lados, no sería nada raro que las dos pinzas se unan, porque según Sendero, cada militante es un soldado. Y si ya están por todo el Perú, pueden empezar a activar todo lo que hemos sufrido en los 80, porque no olvide que Olmos está en Huancabamba. Huancabamba era un bastión de Sendero. El Guayaga, igual el Brae, Puno. Entonces, yo no quiero pensar más, pero ellos tienen un objetivo, pero sus objetivos los van logrando progresivamente. Ellos están actuando coherentemente, paso a paso, y el Estado nada. Bueno, el Estado está preparando estos proyectos de ley, por lo visto. Pero no te olvides que están en las universidades y están en el magisterio, claro. Estos jóvenes que están haciendo charlas y así entrando a todas las universidades, y eso tenemos que tener un coto inmediato. Tiene que haber una reacción inmediata del gobierno. De acuerdo. Por último, usted ha presentado un proyecto de ley para darle protección legal a los policías, pero entiendo que el propio Ejecutivo está planteando eso, no solo para los policías, sino también para los... ¿A qué se refiere usted con eso? El proyecto de ley que ya ha sido aprobado el miércoles último... ¿En el Congreso? Sí, ya ha sido en el Pleno del Congreso, por la mayoría absoluta, salvo un voto en contra. Le da a la policía que está en funciones y que ejerce la defensa de la ciudadanía, cuando es denunciado por cualquier tipo de actos en cumplimiento de su deber, puede ser que agarre a un delincuente y este delincuente inmediatamente lo denuncia ante el Poder Judicial, Ministerio Público. Darle la garantía del amparo legal. Muchas veces, y el policía que han casi asesinado, gracias a Dios que no falleció, lo han molido a golpes, dijo: no quise sacar mi arma para que no me denuncien penalmente y luego tener que ir a un proceso que dé mi bolsillo. Es decir, cada uno de los policías tenía que pagar al abogado. Eso no se puede aceptar. Ahora, si el policía es condenado, porque también hay que señalar hay algunos malos elementos como en toda institución, este policía tendrá que devolver lo que el Estado le financia el abogado. Va a haber una estructura orgánica dentro del ministerio para amparar, y ahora se están moviendo las ONGs, claro, porque ya no van a tener tanta chamba las ONGs, porque ahora las ONGs, claro, denunciaban a los policías, ganaban los juicios porque la policía no tenía pues abogados y lógicamente les cobraban a los pobres policías, ¿no? Bueno, ya no tenemos más tiempo. Yo les agradezco mucho esta conversación tan vibrante en realidad y tan importante sobre este tema, respecto a lo que hay que estar muy alerta, y muy alerta es poco. Tenemos que estar efectivamente siempre sobre aviso. Muchísimas gracias a Pedro Ipadaro y a Marcos Ibaceta por su participación. Vamos a una pausa y regresamos con Alberto Sánchez Aycorbe, alcalde de La Victoria, y Raúl Castro, antropólogo, para ver el tema de la parada y alrededores. Se necesita toda una regeneración urbana y social ahí. ¿Cómo es que esto se haría? Regresamos.